Evaluación de ClickJump Create. volumetría y fuerza muscular en cadera. Empezamos con flexión. El rango de movimiento de la AAOS sería de 120 grados. La posición del paciente en decúbito ClickJump supino Create. con el miembro inferior en posición 0, con la pelvis estabilizada y ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. Necesitamos que el paciente flexione la cadera elevando el fémur separándolo Create. de la camilla. El goniómetro debería de ir el fulcro en el aspecto lateral del trocánter mayor. El brazo fijo alineado con la línea medioaxilar del tronco o ClickJump la Create. línea mediolateral de la pelvis. El brazo móvil alineada con el epicóndilo lateral del fémur o eje longitudinal lateral del fémur. El tope final ClickJump sería Create. tipo suave por el contacto entre el tejido blando y también podría ser tipo firme y esto se debería si la persona fuera muy delgada. El rango de movimiento de la AOS es de ClickJump 30 Create. grados. El paciente en posición de cúbito prono necesita extender la cadera pasivamente elevando el fémur y separándolo de la camilla. La posición del ClickJump goniómetro es Create. el fulcro en la cara lateral del tubérculo mayor del fémur. El brazo fijo alineado con la línea media lateral de la pelvis o en la línea media ClickJump axilar Create. del tórax. El brazo móvil alineado con el epicóndilo lateral del fémur o línea mediolateral. El tope final sería firme por tensión de la posición ClickJump anterior Create. de la cápsula articular y el ligamento iliofemoral. Abducción. El rango de movimiento de la AAOS es de 45 grados. La posición del paciente es en decúbito ClickJump supino Create. con los miembros inferiores en posición 0 y con la pelvis estabilizada, con ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El paciente necesita hacer una abducción de la cadera desplazándola en un ClickJump sentido Create. lateral o separándola del tronco. Para esto se necesita no rotar el fémur o hacer flexión de cadera. Durante esta evaluación, el goniómetro va de forma ClickJump fulcro Create. sobre la cara lateral de la espina ilíaca anterosuperior. El brazo fijo sobre la línea horizontal imaginaria que une las espinas ilíacas anterosuperiores, tanto derecha como izquierda. ClickJump Create. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como reparo óseo. El tope final sería de tipo firme ClickJump por la Create. tensión de la parte inferior de la cápsula articular. Reducción. El rango de movimiento de la AAOS es de 30 grados. El paciente necesita estar en decúbito supino, con rodillas en extensión ClickJump y Create. la cadera en posición neutra. La posición del goniómetro A. El fulcro en la espina ilíaca anterosuperior de la extremidad ClickJump examinada. Create. El brazo fijo sobre la línea horizontal imaginaria que une la espina ilíaca anterosuperior derecha e izquierda. El brazo móvil se alinea con la ClickJump línea Create. media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como reparo óseo o alineado con la línea media anterior del fémur. Y el tope final sería de ClickJump tipo Create. firme. Rotación interna. El rango de movimiento de la AAOS es de 45. El paciente necesita estar en posición sedente con rodillas y ClickJump cadera Create. en un patrón flexor de 90 grados. La cadera necesita estar en 0 grados de abducción y de aducción. Se recomienda usar un cojín bajo el tercio distal del fémur. El paciente necesita ClickJump rotar la Create. cadera en un sentido medial, evitando la rotación de la rodilla. La posición del goniómetro es el fulcro en porción anterior de la rótula, el brazo ClickJump fijo Create. alineado con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo. El tope final sería de tipo ClickJump firme Create. debido a la tensión en la parte posterior de la cápsula articular. Rotación externa. El rango de movimiento de la AAOS es de 45. El paciente ClickJump en Create. posición sedente con rodillas y cadera en un patrón flexor de 90. De igual manera, la cadera debe de estar en 0 grados de abducción y de ClickJump aducción. Create. Y también se recomienda el cojín bajo el tercio distal del fémur. La posición del goniómetro. El fulcro en la porción anterior de la rótula, el brazo fijo ClickJump perpendicular Create. al suelo, el brazo tal sobre la línea media anterior de la tibia. El tope final sería de tipo firme debido a la tensión en la parte posterior de la cápsula ClickJump articular. Create. Prueba de toma. Objetivo: valorar el grado de la flexibilidad y acortamiento de la musculatura flexora de la cadera. Posición del examinador: indiferente. Posición del paciente: ClickJump decúbito Create. supino estricto con el miembro a evaluar fuera de la camilla. Ejecución: paciente abarca con ambas manos la rodilla, lleva hacia el tronco en flexión ClickJump máxima Create. de cadera. Hallazgo positivo: la ejecución provoca flexión de cadera y rodilla colateral, incrementándose la distancia del hueso popliteo a la camilla. Prueba de ClickJump Patrick Create. Faber.
Objetivo: valorar el compromiso del sacro. Posición del examinador: de pie a la altura del paciente. Posición del paciente: de cúbito supino. Ejecución: examinador toma la mano caudal de la rodilla del paciente y la lleva al miembro a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie reposa sobre la rodilla colateral. Hallazgo positivo: dolor en región sacroiliaca. Test de la SEC. Objetivo: poner en manifiesto la reacción de una radicopatía lumbar de origen mecánico. Posición del examinador: de pie lateral al paciente con una mano sostener el muslo cerca de la rodilla y la otra cara plantar anterior. Posición del paciente: de cúbito supino. Ejecución: el examinador flexiona la cadera a unos 70 grados manteniendo la rodilla en la extensión y aplicando ligera rotación interna y abducción de cadera. Hallazgo positivo: aparición de dolor en zona lumbar y cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio ciático. Prueba de Trendelenburg. Esta valora la competencia de la musculatura pélvica, especialmente del glúteo medio, del miembro apoyado. La posición del paciente debe ser en bipedestación y la posición del examinador posterior al paciente. En la ejecución se solicita apoyo monopodal con discreta flexión de cadera y rodilla. El hallazgo positivo será visual de un descenso de la hemipelvis del lado estudiado. El test de Over. Este test evalúa el grado de acortamiento del tensor de la fascia lata y de la cintilla iliotibial. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral sobre el lado no evaluable, manteniendo la cadera y la rodilla en flexión y el miembro a evaluar relajado. La posición del examinador debe ser posterior al paciente. Con una mano se estabiliza la pelvis y con la otra mano se sostiene la rodilla en flexión. La ejecución del test debe ser partiendo de ligera flexión de cadera, que ésta se lleva a extensión y ligera abducción, dejándola caer en aducción hasta que se perciba movimiento de la pelvis. El hallazgo positivo es si la pierna permanecería en la posición abducida y el paciente expresaría dolor lateral de la rodilla. Pruebas de distensión sacroiliaca. Tienen como objetivo identificar las manifestaciones de una patología de la región sacroiliaca. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del examinador es de pie a la altura de la pelvis del paciente. En la ejecución, evaluador coloca de manera cruzada sus manos en las espinas ilíacas anterosuperiores y genera una presión descendente. El hallazgo positivo es cuando presenta dolor durante la presión que éste le irradia hacia el glúteo y a la cara posterior del miembro inferior. Esto puede ser uni o bilateral. Test de Gillette o test de las espinas ilíacas. Este test evalúa la movilidad de la articulación sacroiliaca. La posición del paciente es parecida a la del test de Trendelenburg. El paciente eleva la pierna con flexión de cadera y rodilla, mientras que la pierna contraria está en apoyo monopodal. La posición del examinador es por detrás del paciente, con los pulgares colocados sobre las espinas ilíacas posteriores. En la ejecución, el examinador solicita que al paciente realice una flexión de la cadera a evaluar con ligera flexión de rodilla. El hallazgo positivo es el no descenso de la espina ilíaca del lado a evaluar, lo cual es indicativo de una hipomovilidad o bloqueo de la articulación sacroiliaca. Maniobra de Ortolan. Una maniobra para evaluar la estabilidad de la cadera y se aplica generalmente en recién nacido. Esta prueba permite determinar si la cadera regresa o no a su posición normal luego de luxarse. Esta maniobra consiste en, primer punto, poner al recién nacido boca arriba, cúbito supino. Punto 2, doblar las rodillas a 90 grados tomando todo el muslo con la mano y con el pulgar en la parte interna del muslo. Con la mano libre se estabiliza la pelvis del recién nacido, para lo cual hay que poner la mano sobre la pelvis haciendo fuerza ligera hacia atrás. 4, se moviliza la cadera hacia afuera acercándola a la superficie sobre la que está el recién nacido. 5. Cuando la cadera está luxada, este movimiento será limitado, pero al presionar el fémur hacia atrás reduce la luxación,
pero al dejar de hacer la presión regresa a la posición luxada. Cuando eso sucede, se puede sentir un sonido como un clic cuando el fémur entra a su espacio normal en la cadera. Signo de Galeazzi. Objetivo: valorar la presencia de displasia de cadera. Posición del paciente: decúbito supino con las caderas explorador en flexión de 90 grados y flexión de rodilla de 110 grados. Posición del examinador frente al paciente. La ejecución es el test de observación y nuestro hallazgo positivo es una rodilla que aparenta ser más grande o estar más arriba de la rodilla contraria. Maniobra de Barlow. Objetivo: valorar la presencia de displasia de cadera realizando una pequeña luxación de cadera. Posición del paciente: decúbito supino con las rodillas en flexión y cadera en aducción. Posición del examinador: las manos del explorador con los dedos sobre el trocante mayor y el pulgar sobre el menor. Aducen las caderas y simultáneamente este movimiento genera la luxación de la ejecución. Nuestro hallazgo positivo es presenciar de la o de las caderas. La luxación de una o de ambas caderas. Cuando se encuentra el hallazgo positivo también podemos observar un clock, la aducción de las caderas al momento de que se haga signo de telescopaje. Objetivo: valorar la presencia de displasia de cadera produciendo una luxación posterior. Posición del paciente: decúbito supino con la cadera al explorador en flexión de 90 grados y flexión de rodillas de 90 grados. Posición del examinador: las manos del explorador hacen una estabilización de pelvis mientras que la otra mano toma la rodilla del paciente. Ejecución: se realiza una presión descendiente sobre la rodilla. Nuestro hallazgo positivo es exceso de desplazamiento y una luxación posterior de la cadera.